Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 256. Me volveré independiente. 3. Bueno, fui e hice lo que dijiste, pero ¿realmente crees que Su Majestad el Rey lo aceptará? Él no tiene elección. ¿Qué hará si él no acepta? ¿Qué quieres decir con qué? Si no reconoce la fundación del ducado, la familia real tendrá que continuar una lucha infructuosa con el joven amo por la propiedad de los territorios ocupados. ¿No dijiste que sería mejor simplemente renunciar a ello ya que es difícil de manejar? Esto es desde la perspectiva del feudo Schneider, que tiene un poder administrativo limitado. Desde la perspectiva del reino Atronia, es diferente. Al final, el rey aceptará. El pretexto es suficiente para aparecer en público y, lo que es más importante, se dará cuenta una vez que recupere el sentido común. Que el panorama completado al aceptar la propuesta no está mal. Una imagen. ¿Qué tipo de imagen? Si acepta los términos, en ese momento, el reino de Atronia tendrá la apariencia de una nación poderosa, comandando tanto el ducado del puerto, como el ducado Schneider al mismo tiempo. ¿Como un imperio? En términos prácticos, sería una posición similar a la nación líder de una federación. Sería solo un pretexto externo, pero de ninguna manera es una mala imagen. No hace mucho tiempo, era el reino de Atronia, una de las naciones más débiles del continente. Si de repente un país así adopta la forma de tener dos ducados bajo su mando, ciertamente no está mal. Así es. Y el momento también es bueno. Si aprueba la independencia del ducado coincidiendo con la boda del joven maestro y la princesa Isabel, parecerá que está otorgando una recompensa. Exactamente. Alexander Krupa sonrió levemente. Sintió que no era malo ver a Patrick entender sus palabras y pensar por sí mismo. Era un bando que nunca había visto en el ex-rey Darius. Ciertamente no está mal. Para mi suegro el rey, y para usted también, señor Alejandro. 2 ducados bajo el reino de Atronia. Bueno, si los 2 ducados unen fuerzas e inician una rebelión, derribar la bandera del reino Atronia no sería gran cosa. Entonces, naturalmente, sería un poco difícil para el reino de Atronia hacer demandas irrazonables o actuar imprudentemente hacia el recién ocupado ducado portuario. Ante las palabras de Patrick, Alexander Krupa no pudo mirar e inclinó la cabeza. A él le habló Patrick. ¿Es lealtad o apego persistente? Alexander Krupa dejó escapar un suspiro. Pensó que era bueno que fuera más reflexivo y más rápido en la aceptación que el rey Darius, pero parecía que no todo eran puntos buenos. Después de algunas deliberaciones, suspiró. Pensó brevemente en qué decir, pero en momentos como estos, parecía mejor ser honesto. Yo mismo no estoy seguro. Y este era su verdadero y honesto sentimiento. Patrick miró fijamente a Alexander Krupa por un momento antes de hablar. Bueno, esta vez lo dejaré pasar. Lo dejaré pasar, pero... Antes de discutir mi posición, dejemos clara tu posición también. Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Lo tendré en cuenta. Ante la escalofriante advertencia, Alexander Krupa inclinó la cabeza. La predicción de Alexander Krupa no era errónea. Al principio el rey estaba furioso y enfurecido, pero después de que su cabeza se enfrió y pensó en ello con calma, se dio cuenta. ¿Hay alguna forma de negarse? No lo hay. Antagonizar a Patricio ahora no le traería ningún beneficio al rey Fiesta. Y, ahora que lo pienso, ¿no es ya el feudo Schneider prácticamente un estado independiente? Así es. Los diversos derechos que Patrick había obtenido a través de sus rabietas en el pasado ya habían hecho que el feudo de Schneider estuviera cerca de un territorio autónomo independiente. Estaban exentos de impuestos, tenían derechos diplomáticos independientes y, lo más importante, las distintas razas que vivían en el feudo de Schneider no eran ciudadanos del reino de Atronia. Aunque declarar formalmente la independencia era un poco inquietante, en realidad no cambiaría mucho con respecto a la situación actual.
Lo más importante es si su propia hija se casa con Patrick y tiene hijos. En la próxima generación, o incluso en un futuro más lejano, puedo traerlo de vuelta al redil. Ese era el significado de estar conectado por el mismo linaje real. Bueno, también podría suceder lo contrario, pero, francamente, el futuro dentro de cientos de años no era responsabilidad del rey actual. Dejar espacio para las posibilidades fue suficiente. Y así. Aceptaré los términos de mi yerno. Mulumesk. Suegro el rey. King Fiesta miró fijamente el rostro de Patrick durante mucho tiempo antes de suspirar y hablar. Si lo apruebo como ducado, ¿quién será el gran duque, tú o el conde Snyder? Mi padre se hará cargo por el momento. De esa manera puedo moverme más libremente. Ya veo. Aún así, reconoceré la independencia después de que tú e Isabella se casen. De esa manera. Lo sé. Se ve mejor. Patrick dejó escapar una leve sonrisa. Un joven noble pobre del campo logra grandes méritos, es reconocido por el rey, recibe una hermosa princesa y territorio y se convierte en realeza. Es una hermosa historia que podría surgir de un cuento de hadas de héroes, pero es algo que rara vez sucede en la realidad. Sin embargo, las apariencias son importantes. Sí. Yo también lo creo. Los dos hombres se rieron al mismo tiempo y gracias a eso el ambiente se volvió muy amistoso. Por cierto, ¿cuántas esposas dijiste que tomarías a la vez? 3. La princesa de la tribu elfa, y la otra es una niña que me ha cuidado durante mucho tiempo. Sí. Ya veo. 3. El rey meneó lentamente la cabeza. Al verlo, Patrick sintió un extraño pinchazo de conciencia. ¿No era esto, en cierto modo, un anuncio de que estaba tomando concubinas al mismo tiempo que tomaba a la preciosa hija de alguien? Bueno, no había ningún afecto entre la princesa Isabel y el rey Fiesta, pero aún así le molestaba. Mayor, no, bueno. Nunca descuidaré a Isabella. Los amaré a todos de manera justa e igualitaria. PFFT. ¿Qué fue eso? Eso, PFFT, ahora mismo. Era un PFFT, que parecía transmitir automáticamente el significado de «qué tonto despistado». Patrick miró al rey Fiesta con expresión amarga y habló. ¿Hay algún tipo de problema? TSK, mira aquí, yerno. ¿Qué es? Muchos miembros de la realeza y altos nobles de este mundo piensan así cuando toman varias esposas. Debo amarlos de manera igualitaria y justa y gobernar estrictamente a la familia. Algo así como este pensamiento ideal. ¿Qué pasa con eso? ¿Es difícil? El hecho de que preguntes eso significa que ya lo estás. TSK, pobrecita. El rey miró a Patricio con genuina compasión. Su mirada, llena de simpatía y compasión, estaba llena de sinceridad. Y el rey siguió hablando. Bueno, pruébalo, ¿podría ser divertido por un momento fugaz mientras eres joven y tienes resistencia? Fue siniestro. Muy siniestro. Pero ahora no había vuelta atrás. Regreso al feudo de Snyder. Bienvenido de nuevo, joven maestro. Has trabajado duro, señor Kainel. Señor caballero A, por favor agite la mano. Kaak, te dije que no me llamarás así. Aunque puede que no haya sido una ceremonia triunfal tan espléndida como en la capital, los ciudadanos del feudo de Snyder también dieron la bienvenida a Patrick y su grupo. No había un gran arco triunfal, ni un camino de flores, ni dinero tirado en las calles, pero las sonrisas en los rostros de la gente eran sinceras. Las expresiones del ejército del feudo que regresaba también eran mucho más brillantes. Aunque habían sido tratados con gran estima como héroes de la nación en la ceremonia triunfal de la capital, no hay lugar tan cómodo como el hogar en ningún lugar del mundo. Patricio sonrió levemente al ver a los caballeros reír cómodamente, rodeados por la gente del feudo. Y pasando entre la multitud, llegó a su familia. Al desmontar su caballo, Patrick inclinó ligeramente la cabeza y habló. Estoy de vuelta. Padre. Sí. Has trabajado duro. El conde Snyder, al ver a su hijo regresar sano y salvo, dejó escapar un suspiro de alivio.
aunque había oído que habían ganado, no pudo evitar preocuparse. Ahora que había visto con sus propios ojos que su hijo estaba a salvo, finalmente se sintió aliviado. Cuando Patrick miró a su padre a los ojos, un extraño dolor tiró de un rincón de su corazón. Fue porque la mirada de su padre le recordaba la mirada de su maestro de su vida pasada. Vamos adentro. Tengo mucho que contarte. ¿No necesitas descansar un poco? Está bien. Primero tengo que informar y luego descansar. Vine. Entonces hagámoslo. Y así, el padre y el hijo sonrieron cálidamente y entraron. En el salón, Chandler preparaba té. Me alegro de que hayas regresado sano y salvo. Joven maestro. TSK, no es como si hubiera hecho algo importante. Por cierto, no hay alcohol en lugar de té. Chandler sonrió amargamente. Aunque se había convertido en un gran héroe cuya fama resonaba en todo el continente, el joven maestro no había cambiado en absoluto. Era tal como había sido en aquel entonces cuando fue al feudo de Parmas a vender la piel del tigre sable. Beba alcohol más tarde y, primero, informe lo sucedido. Conozco la situación general, pero aún así quiero escucharla directamente de usted. Vine. Primero, como estaba planeado, después de infiltrarme en Harbor Kingdom, comencé a establecer contacto con los enanos. Y luego. Patrick continuó su explicación con calma. El conde Snyder asintió mientras escuchaba la explicación, a veces suspirando, y escuchó la explicación completa hasta el final. Y así ganamos la guerra y regresamos con territorio y reparaciones como botín. Además de eso, también convertimos el reino del puerto en un ducado. Sí. Ya veo. El conde Snyder asintió. Ahora que lo pienso, el rey Darius es un poco lamentable. Solo porque había fracasado en la educación de su hijo, había perdido la guerra y su reino había quedado reducido a ducado. No fue solo que se había rebajado el estatus de la nación. Teniendo en cuenta la migración de los enanos y el territorio perdido, el reino del puerto ahora tenía que retirar su signo como una de las 3 naciones centrales, una potencia de nivel medio en el continente. Y en su lugar, el nombre del vencedor de esta guerra, el reino de Atronia, se alzaría silenciosamente. Parecía un precio demasiado doloroso a pagar por fracasar en la educación de un hijo, pero, pensando en lo que ese bastardo intentó hacerle a mi esposa, no siento pena por él en absoluto. Incluso el oficialmente reconocido pusilánime, el conde Snyder, no podía sentir simpatía por el hombre que había secuestrado a su amada esposa. En ese momento, Patrick habló como si no fuera nada. Y en el camino de regreso me reuní con su majestad el rey y hablamos de esto y aquello. ¿Lo hiciste? ¿De qué hablaste? Patrick habló con indiferencia, como si realmente no fuera nada. Me prometieron reconocer nuestro feudo como nación independiente. Sí. Ya veo. ¿Qué? Pero desde la perspectiva del oyente, fue una afirmación que no era en absoluto nada. De todos modos, Patrick bebió el té que rara vez bebía y habló. Aún no se ha anunciado, pero pronto llegará un mensajero imperial oficial. No, hijo. Solo un momento. El conde Snyder presionó sus sienes, concentró su mente y habló. Creo que escuché mal algo hace un momento, así que por favor dilo de nuevo. ¿Qué dijiste? Nos estamos convirtiendo en una nación independiente. El padre se convertirá en el primer gran duque del ducado Snyder. Sí. Él no había oído mal. Ja ja ja. Él realmente dijo eso. Sí. Así es. Una vez comprendida la situación, el conde Snyder se levantó de su asiento y gritó. Eres un bribón. ¿Qué pasa ahora? El hijo, gritando sin perder. Para él, el conde Snyder balbuceaba mientras hablaba. Nuestra familia Snyder es una familia que ha servido a la familia real con lealtad durante generaciones. ¿No crees que ya hemos hecho suficiente? Y eso lo puedes decidir tú mismo. ¿Creías que me gustaría eso? Sí. Pensé que lo harías. Patrick, eres un sinvergüenza. Si realmente quieres que te regañen severamente hoy. Justo cuando la ira del conde Snyder alcanzó su punto máximo. Patrick lanzó una palabra más, como si la lanzara suavemente.
Y me voy a casar. ¿Te atreves a casarte? ¿Casado? Sí. Casado. Ya era hora para mí también, ¿no? Padre. Después de unos segundos de silencio. Jajaja, ¿es eso así? Ya veo. El rostro del conde Snyder se volvió extremadamente suave. El padre que hasta hace un momento reprendía severamente a su hijo, totalmente armado de lealtad al reino, no estaba a la vista. Vaya. Lo esperaba, pero no pensé que funcionaría tan bien. ¿Mi padre tiene doble personalidad? A un tal Patricio le habló el conde Schneider. Matrimonio, sí. Tú y la princesa ya tenéis edad suficiente. Otros ya se habrían casado y me habrían dado un segundo nieto a esta edad, jajaja. Parece que estás siendo sarcástico. No. De ningún modo. Este padre no tenía envidia en absoluto. Aunque hubo momentos en los que tuve que mantener la boca cerrada cuando otras personas de mi edad se jactaban de sus nietos, o cuando la gente sospechaba que podría haber algo mal con mi hijo. Oh. ¿Entonces eso pasó? Tengo que matarlos. Frente a Patrick, que pensaba eso, el conde Snyder se secó las lágrimas y habló. Aún así, pensé que un día como este llegaría eventualmente. ¿Es esto algo por lo que llorar? Sí. Jajaja. Esto es maravilloso. Por fin veré a un nieto. Serán lindos, parecidos a su madre, ¿verdad? Serán encantadores, parecidos a su madre, ¿verdad? Serán inteligentes y bonitas, parecidas a su madre, ¿verdad? Tu hijo está siendo herido justo frente a ti. ¿Por qué todo gira en torno a la nuera? Suspiro. Ni siquiera hablemos de ello. Él está tan feliz. No había dicho nada, pero parecía que llevaba bastante tiempo esperando. Bueno, era común que los herederos de familias nobles se casaran y formaran una familia entre los 16 y los 17 años. Los nobles del este eran especialmente más rápidos. En el este, donde se repetían feroces luchas con monstruos, ni siquiera los nobles sabían cuándo podría suceder algo. Pensándolo así, Patrick llegó bastante tarde. El conde Snyder estaba tan feliz que tenía la boca estirada de oreja a oreja y parecía que se había olvidado por completo del asunto de la independencia del feudo Snyder. Contacto. Capítulo 257. Me volveré independiente. 4. El matrimonio de Patrick Schneider. La independencia del feudo de Snyder. Estas dos noticias conmocionaron profundamente al pueblo del feudo. ¿Qué? El joven maestro se va a casar. En serio, de verdad, no es una broma. Mi hermana trabaja en la mansión del señor, ¿sabes? Escuché que es definitivo. Bob. Nuestro joven maestro también se va a casar. La determinación de la princesa debe ser extraordinaria. Ella es una persona increíble. Honestamente, si fuera yo, no podría hacerlo. Supongo que no cualquiera puede ser una princesa. Así es. De hecho, déjame corregir eso. Una noticia sacudió profundamente al pueblo del feudo. No lo malinterpretemos. La gente del feudo de Snyder respetaba y amaba sinceramente a Patrick. ¿En qué parte del mundo hay un hijo de una familia noble como nuestro joven maestro? Eso es lo que estoy diciendo. Nació noble, genio de la espada con habilidad personal, pero no da aires. Él no intimida a la gente común. No hay nadie como él. Bebe un poco, pero ¿alguna vez has oído hablar del joven maestro golpeando a alguien mientras estaba borracho? ¿Lo has hecho? No. Aunque he oído mucho sobre el golpeando a la gente sin estar borracho. De todos modos, nuestro joven maestro es una buena persona. Así es. De hecho, podemos vivir y comer así gracias al joven maestro, ¿no lo somos? De hecho, lo respetaban mucho así. Sin embargo, aparte de su respeto, si les preguntara si podrían entregarle su hija a Patrick, la respuesta cambiaría. Ja 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 ja. Oh. Jejejeje. Se reirían tontamente así y se escaparían silenciosamente. ¿Cómo es posible que no lo sepan? ¿Qué clase de mujer podría soportar a ese Patrick Schneider? Por supuesto,
Sabían de la existencia de la princesa Isabel. Pero si realmente lograrían casarse todavía era una cuestión. La esposa de Patrick Schneider. ¿Podría realmente existir en este continente una persona que desafiara una profesión tan ultra extrema? Ese era su sentimiento honesto. Pero no te sorprendas. Dicen que 2 personas más se casarán con el joven maestro además de la princesa. ¿Qué? ¿3 a la vez? ¿Qué eu? Estoy tan celoso. Como se esperaba del joven maestro. Él está en una clase diferente. ¿Pero quiénes son los demás? Ah, Conozco uno. es la vicecapitana April, ¿verdad? No había nadie en el feudo de Snyder que no supiera que April adoraba a Patrick. La razón por la que ningún joven se atrevió a ofrecer una sola flor a una mujer de tan loca belleza fue porque todos conocían su corazón. Así es. Así es. ¿Y la princesa de la tribu de los elfos, cómo se llamaba de nuevo? ¿Te refieres a Lady Iowan? Así es. Dijo que se casaría con ella. Los elfos ya eran vecinos que se habían integrado bien con el feudo de Snyder. La armonía con ellos era un asunto muy importante para el feudo, y la gente del feudo no pensó que fuera malo que el representante de su clan se casara con Patrick. No, fue algo muy bueno. Pero honestamente, esto va más allá de los celos, parece demasiado. Eso es lo que estoy diciendo. Los vi a los 3 una vez antes. ¿En serio? ¿Cuándo y dónde? Los vi mientras entregaba suministros de comida a la mansión del señor. Pero su belleza era realmente, wow. Realmente no puedo describirla con palabras. ¡Qué bonito! Estoy celoso. Honestamente, estoy muy celoso. La gente del feudo estaba asombrada y envidiosa del matrimonio de Patricio, pero también lo felicitaron. El día de la boda. El conde Snyder apresuró los preparativos de la boda. Normalmente, habría pasado al menos medio año enviando invitaciones y preparándose lentamente, pero quería hacer las cosas rápidamente antes de que su hijo pudiera cambiar de opinión. Y su esposa, Ava, también apoyó activamente la decisión de su marido, diciendo que fue sabia. Además, ya había hecho algunos preparativos por su cuenta. Incluso había hecho con antelación los vestidos de novia de las 3 novias, y los sacó tan pronto como su marido lo mencionó. Y así, la boda se desarrolló mucho más rápido de lo que Patrick había pensado. TSK, a este ritmo no podrán venir muchos invitados. Ja ja ja. Qué desperdicio de dinero para regalos de boda. Contrariamente a lo que piensa Patrick. El marqués Graham Rowanska está aquí. Ah, es un honor tenerte aquí. Mi hijo mencionó que tenía una conexión con Patrick durante sus días en la academia, así que vine. Si está bien, ¿puedo saludarlo antes de la ceremonia? Sí. Por supuesto. Empezando por el marqués Graham Rowanska, un poderoso noble del reino. Soy el conde Justin Lady, profesor principal de la Facultad Knight de la Academia. Ah, es un honor conocerte. Por favor, ven por aquí. Entonces me entrometeré. Se reunió un número significativo de nobles influyentes del reino con nombres destacados. Eso no fue todo. Envió un enviado de felicitación en nombre del Papa de la Santa Teocracia. El Santo de la Espada Imperial ha enviado personalmente un representante para felicitar al doble dragón. Incluso los peces gordos de la Santa Teocracia y del Imperio en guerra enviaron representantes para felicitar el matrimonio de Patricio. Aunque ni siquiera había enviado cartas al Imperio y a la Santa Teocracia, se habían encargado de enviar representantes para felicitarlo. Gracias por asistir. Por favor, pónganse cómodos y disfruten su tiempo aquí. El conde Snyder comenzó a sudar frío mientras atendía continuamente las visitas de estas figuras influyentes. Figuras influyentes a las que podría ver una vez en su vida, si es que las veía, aparecieron una tras otra, haciéndole sudar. Por un lado, estaba orgulloso, pero también era una carga. Pensándolo de nuevo, era un hijo excelente hasta el punto de ser más de lo que merecía. Las figuras influyentes iban tomando asiento una a una, y pronto su hijo entraría por ese espacio. Y las hermosas nueras entraban con tímidas sonrisas, hacían un voto sagrado y se convertían en familia. Solo pensarlo le llenó el corazón. Van.
Justo cuando estaba a punto de suceder, un ruido resonó desde un lugar ligeramente alejado de la ceremonia. Esa dirección es. Mientras el conde Snyder sudaba, Sanson corrió y dijo: Señor mío, tenemos un gran problema. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho ahora? No había necesidad de preguntar quién. Solo había una persona que causaría problemas allí. El joven maestro de repente intenta escapar. Keook. Fue una declaración que arrojó una bomba sobre el conmovedor sentimentalismo del conde Schneider. Oye, Patrick, cálmate primero. Estoy tranquilo. Acabo de entrar en razón. Mi amigo. Entonces bajemos primero la espada. Vine. No. No me dejaré engañar. Estás tratando de empujarme nuevamente a la tumba de la vida llamada matrimonio, ¿no? ¿No es este tu primer matrimonio? De todos modos. En ese momento, Patrick estaba en una dura confrontación, rodeado de amigos, personas mayores, profesores, su hermano jurado orco y guerreros elfos que habían venido a celebrar su boda. En medio de todo esto, Patrick estaba desesperadamente poniendo los ojos en blanco, tratando de descubrir cómo escapar de esta crisis. Entonces, descubramos por qué este loco está haciendo esta locura. Hace unos 15 minutos. Oh. Está bien. Todo el mundo lo hace. Está bien. Está bien. Al menos no pondrán veneno en mi desayuno, llamando locura para la resaca. Está bien. Estoy bien. Todo está bien. El hombre que caminaba de un lado a otro en la sala de espera del novio, lavándose el cerebro, era el doble dragón cuya fama resonaba en todo el continente. Patricio Snyder. Mirando a Patrick, Matthew habló con expresión aburrida. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿No es este un matrimonio que tú mismo provocaste? Eso es cierto. Bueno, ya era hora y es un poco difícil elegir solo uno, así que decidí hacer los tres. ¿Por qué hice eso? Ja ja ja. Los ojos ansiosos de Patrick se movían de un lado a otro. En ese momento entraron los mayores de Patrick. Hola, nuevo novio. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Eran Alex, Gerard, Calin y otros. Eran estudiantes de último año que habían formado un vínculo con Patrick mientras competían juntos en los arcanos. Actualmente se desempeñaban como caballeros oficiales, pero incluso se habían despedido de su orden caballeresca para venir a felicitar a Patricio. Por supuesto, su objetivo principal era burlarse de Patrick, que ahora se iba a casar. Jejeje, tus buenos días ya terminaron. Cuando Gerard se acercó y le puso una mano en el hombro, Patrick se estremeció, lo cual era raro. Y habló con voz ansiosa. ¿Es eso así? ¿Es eso realmente así? Realmente lo es, ¿no? ¿Qué? A partir de ahora, cuando vuelvas a casa después de beber hasta el amanecer, tendrás que colarte porque te sentirás culpable. La emoción de gasp apareció en el rostro de Patrick. En ese momento, los otros mayores se unieron para burlarse de Patrick. La fase de luna de miel será agradable por un tiempo. Pero cuando tienes un hijo, ¿sabes? Te empujan hacia atrás. Eso es. Te conviertes en una máquina que trae el sueldo a casa. Es mejor disfrutarlo al máximo antes de eso. Aunque será poco tiempo. ¿Qué hubo? Patrick agarró la cabeza y agonizó. Y los amables mayores disfrutaron genuinamente del sufrimiento de sus hijos menores. Jejeje. Incluso el gran Patrick Schneider finalmente tendrá una correa. Así es. Cujaja. Se lo merece. Espero que la princesa lo regañe todos los días. Con 3 novias, lo regañarán 3 veces. Cujajaja. Los mayores se lo pasaron genial burlándose de Patrick. Quien sabía cuándo llegaría otra oportunidad de burlarse del gran Patrick Schneider en su vida, así que ahora la estaban disfrutando al máximo. Y Patricio. Esto no es bueno, qué descaro tuve para comportarme mal y decir que me casaría otra vez. ¿Por qué lo hice? Estoy loco. Estaba realmente ansioso. Si fuera un novio nuevo normal, simplemente se habría reído de las palabras de sus mayores, corriendo un circuito feliz en su cabeza como, oh, mi esposa no será así.
solo necesito hacerlo bien. Pero, ahora que lo pienso, ¿realmente no comencé a beber teniendo en cuenta a los demás después de casarme? Cuando regresaba del burdel por la noche, entraba a escondidas con pasos parecidos a los de un gato. Luego lo atrapaban y lo regañaban, y la cura para la resaca que ella hacía al día siguiente contenía veneno elaborado a partir del veneno segador de almas de Seven Steps. Varios otros recuerdos como ese regresaron y Patrick llegó a una conclusión. Gracias, personas mayores. Juja. ¿Para qué? Gracias a ustedes, los mayores, se me han abierto los ojos. Entonces, ¿qué es? Fue inquietante. Me sentí extraño. Justo cuando las expresiones de los tres mayores se endurecieron, Patrick agarró las dos espadas de un lado y habló con determinación. El matrimonio no es algo que una persona deba hacer. Me iré en busca de la libertad. Ja ja ja. Estás bromeando. Kubeik. La palabra, broma, se interrumpió cuando Patrick envió a Kalin volando con un Flashing Dragon Strike. Y mientras Patrick intentaba escapar. Deténganlo. Uva. Refuerzos, necesitamos refuerzos, rápido. No me bloquees, bastardos. Comenzó un enfrentamiento a gran escala entre quienes intentaban detenerlo y quienes intentaban escapar. Y así, en este mismo momento. Todos, salgan del camino, no bloquees mi libertad. Esto es lo que pasó. Patrick resistía resueltamente mientras estaba rodeado por la Orden de Caballeros, el grupo guerrero elfo, el grupo guerrero orco y, ahora incluso los espadachines mágicos se habían unido. Quítate del camino mientras te lo pido amablemente. Si bloqueas mi camino ahora, no habrá vuelta atrás. Al ver a Patrick, que ardía de espíritu de lucha, Riemann, que se había unido tarde, preguntó. Es un poco repentino, pero preguntemos, ¿por qué ese hombre vuelve a actuar así? Ante esto, Mateo apretó los dientes y dijo. ¿Cuál es el problema con ese loco? El problema son los mayores que provocaron al loco. En ese momento, las miradas de las personas que los rodeaban se centraron en los tres mayores, incluido Alex. Los tres, con el rostro hinchado, se estremecieron y dijeron. No, solo estábamos bromeando. Fue una broma burlarse del novio en la boda. En realidad no dije nada malo. Incluso en esta situación, Kalin no mostró ningún signo de remordimiento, pero bajó la mirada en silencio mientras las miradas de todos caían sobre él. Y Mateo apaciguó suavemente a su amigo. Patrick, calmémonos un poco. No solo el reino, sino personas de países extranjeros se han reunido para celebrar tu boda. Diles que se vayan a casa, no tienen nada mejor que hacer. Y ese fue el sincero comentario del novio a los invitados que habían venido a la boda. Matthew agarró su cabeza palpitante y dijo. Los mayores dijeron algunas cosas duras, pero piénsalo detenidamente. El matrimonio es bueno, ¿no? Es algo feliz, ¿no? ¿El matrimonio es bueno? Por supuesto. Te casarás con tres bellezas tan hermosas como diosas. ¿Otros mueren de envidia, no lo son? Ante las palabras de Mateo, el entorno respondió con intenso acuerdo. Por supuesto. El hombre más afortunado del continente es el doble dragón. Un elfo, una princesa y una bella caballero. Vaya, es un protagonista de novela de héroes. Ante sus activos elogios, Patrick. Eres un guiso. Un guiso. Eso es lo que eres. Ni siquiera un guiso de carne, sino un cubo de guiso con solo un montón de champiñones. Ese bastardo. La expresión de Matthew se agrió y Patrick le habló. Escuche atentamente. Matthew. El matrimonio es un acto en el que las personas que se aman se aprecian, aman, se dedican y se respetan mutuamente por el resto de sus vidas. ¿Y? ¿Es eso algo que una persona puede hacer? Ah, ya veo. No debería haber esperado vagamente que este bastardo pudiera hacer lo que todos los demás hacen. Bueno, podría ser irrazonable pedirle a un gran demonio que ha subido del abismo del infierno que viva la vida de un ser humano común y corriente. Mateo, que casi quedó persuadido por ese pensamiento. Nada de eso importa. Si huyes aquí ahora, más de una o dos cosas se arruinarán,
empezando por la construcción del ducado. ¿Y entonces, me vas a detener por la fuerza? ¿Qué? ¿Te atreves, a mí? Patrick, que estaba difundiendo sus intenciones asesinas mientras lamía sus espadas gemelas, estaba, vaya, aterrador. Todos ustedes. Oye, cálmate. Calmar. Por favor, bastardo loco, piensa antes de actuar. Incluso las súplicas desesperadas eran inútiles. Sal del Baha'i. Patrick, lleno del viento de la libertad, avanzó espléndidamente. Ubaa. Maldita sea, deténlo. Hermano mayor. Tranquilo. Kubeik. Grietas, roturas, destrozos. La boda, vista internacionalmente, se sumió en el caos. Y nada menos que por el propio novio. El alboroto de Patrick, que nadie parecía poder detener, fue detenido por Son. Cujaja, ¿quién se atreve, madre? Era Ava. Miró a Patrick y dejó escapar un profundo suspiro. Y ella dijo: ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Ante los regaños de Ava, el corazón de Patrick casi se debilitó. Pero pronto endureció su corazón y habló. Mamá, no me detengas. ¿Detener qué? Como lo sabría ella si él no lo dijera. Mi hijo. Tu hijo se irá lejos en busca de la libertad. Ava suspiró, tocándose la frente con su hermosa mano como si le doliera la cabeza. Entonces. Si mi hijo así lo desea, entonces debe hacerlo. ¿En serio? Por supuesto, ¿quién en el mundo impediría que mi hijo hiciera lo que quiere? Madre. Patrick estaba profundamente conmovido. Como era de esperar, la única de mi lado en este mundo es mi mamá. No necesito a nadie más. Solo tener a mi mamá es suficiente. Ante el conmovido Patrick, Ava sonrió alegremente, abrió los brazos y dijo: Ven aquí. Son. Madre. Patrick, temblando de emoción, estaba a punto de ser abrazado por los brazos de Ava. Clic. Siento que ya he pasado por esto una vez antes. Patrick, que estaba a punto de ser abrazado por su amada madre, quedó estupefacto al ver las esposas en su muñeca. Y esta vez, ese no fue el final. Clic. Ava envolvió el otro extremo de las esposas alrededor de su propia muñeca, sujetó a Patrick abrazándolo y habló con una mirada severa que nunca antes había mostrado. Adelante, sigue arrasando si quieres ver morir a tu madre. Madre. Patrick Snyder, detenido con éxito. Contacto, 2. Capítulo 258. Puedo hacer esto bien, 1. El novio ahora hará su entrada. La voz de Lawrence, el antiguo mayordomo de la familia del conde Snyder que actuaba como maestro de ceremonias, resonó en el salón. Después de jubilarse y dejarlo todo, el único pasatiempo de Lawrence era la jardinería. Pero al enterarse de que Patrick se iba a casar, se preparó para esta boda con pasión, como si quemara la última llama de su vida. Y tras su anuncio, Patrick, vestido con un smoking, entró en el salón de ceremonias. Entonces ese hombre es el doble dragón. De hecho, es la primera vez que lo veo, pero a simple vista puedo decir que es un gran espadachín. Sí. Pero, ¿por qué entra con su madre? No lo sé. He visto entrar a la novia con su padre, pero esta es la primera vez. ¿Es una tradición local? Los invitados tenían curiosidad. ¿Por qué el novio entraba con el brazo tan estrechamente unido al de su madre? Algunos de ellos vieron algo brillante y plateado entre los dos, pero ni siquiera podían adivinar qué era. Durante esta peculiar entrada, Ava habló en voz baja. Sonríe. Sonríe como si estuvieras feliz y alegre. Moteer. Dije, sonríe. El gran Patrick Snyder. A lo largo de su vida pasada y presente, esta fue la primera vez que estuvo tan completamente sometido. Quería huir, pero no se atrevía a enviar a su madre a volar y escapar, y mientras tanto, su madre lo observaba con una actitud estricta sin precedentes. Fue una respuesta desconocida, por lo que no sabía qué hacer. Y mientras él dudaba y dudaba.
La novia ahora hará su entrada. Butler Lawrence finalmente había dicho esas palabras. Maldita sea, ¿debería huir ahora? Simplemente cortaré la cadena de las esposas con una espada de mano y saldré corriendo rápidamente. Bien. Hagámoslo. Dragones gemelos 8 formas de espada segundo. Justo cuando Patrick movía su energía. Oh, oh. Bob. Oh, Joe. Entraron las novias. Y en ese momento, todos los asistentes al salón de bodas quedaron atónitos. Abril, Elione, Isabella. En el momento en que vieron a las 3 hermosas novias, vestidas con vestidos de novia blancos, aparecer en el camino virgen rojo, todos se quedaron sin palabras. Escuché que eran hermosas, pero ¿quién es el elfo? pensé que la novia más hermosa sería el elfo, pero esto es. Vaya, esto es. Tenía una idea, pero esto es demasiado. Ese bastardo, Patrick. Honestamente, estoy celoso. No, estoy increíblemente celoso. Debería haber un límite para ser bonita y hermosa. Esto era tan hermoso que iba mucho más allá de cualquier límite. Digamos que Elione, una elfa llamada la raza de la belleza, es así. ¿Pero qué pasa con los otros dos, que no mostraron falta de belleza incluso estando al lado de una Elione así? Ni uno, ni dos, sino la friolera de 3. 3 hermosas mujeres, cuyos iguales serían difíciles de encontrar incluso si uno buscara por todo el continente, se estaban convirtiendo en las esposas de un solo hombre. Y los invitados lo vieron. Vieron a un hombre increíblemente desagradable sonriendo con la boca bien abierta. Vaya, ese bastardo. Ese. ¿Es ese realmente el mismo tipo que estaba haciendo un berrinche diciendo que no quería casarse hace un momento? Si él no fuera mi hermano mayor, simplemente. Si él no fuera mejor peleando que yo, simplemente. Aquellos que habían sido golpeados mientras intentaban desesperadamente evitar que Patrick huyera porque no quería casarse hace un momento, rechinaron los dientes y lo miraron fijamente. Algunos de ellos emitían intenciones de matar aquí y allá, pero Patrick no les prestó atención. Toda su atención se centró en las 3 novias que se acercaban a él paso a paso. ¡Wow! Ella es bonita. Realmente bonita. Increíblemente bonita, como puede un humano ser tan bonito. Él sabía que eran bonitas antes, pero vestidas así, eran tan bonitas. Estas 3 hermosas mujeres son mis esposas. ¿Puedo hacer esto y aquello con todos ellos? Jejejeje. Ava, al ver a su hijo completamente suelto, suspiró y abrió las esposas. Y mientras sus futuras nueras se acercaban, ella empujó suavemente la espalda de Patrick y le dijo: por favor, cuida de él. No te preocupes. Madre. Lo cuidaré bien. No estaba hablando contigo. Bueno, ¿qué importa? Ava dejó escapar un pequeño suspiro y fue a sentarse en su asiento. Y comenzó la ceremonia. La ceremonia nupcial se desarrolló sin problemas. Los novios intercambiaron votos, un intercambio formal de regalos y luego un beso de juramento. Con esto se convirtieron oficialmente en pareja casada. Los invitados de los alrededores los aplaudieron y felicitaron. Pero al mismo tiempo, un número considerable de invitados chasquearon la lengua decepcionados. Tomar 3 esposas a la vez probablemente significa cortar cualquier posibilidad de matrimonio político. El conde Snyder no es una persona políticamente astuta. Esta debe ser idea del propio dragón doble. Una lástima. Es realmente una lástima. Patrick era uno de los yernos más codiciados a escala continental. Incluso si fuera como concubina y no como esposa principal, había muchas personas que habrían ofrecido a sus hijas. Pero todo tiene un límite. No es razonable ofrecer a tu hija a un hombre que ha tomado 3 esposas al mismo tiempo. Podrías hacerlo si tuvieras el coraje, pero no es fácil. La familia Snyder no tiene otros hijos y el conde y la condesa son famosos por sus buenas relaciones matrimoniales. En otras palabras, sería imposible intentar un matrimonio político por el momento. Aquellos que estaban particularmente bien informados estaban aún más decepcionados. Deberíamos haberlo atrapado de alguna manera. TSK,
será mucho más difícil conseguirlo en el futuro. Estas eran las personas que sabían lo que sucedería después. Al final de la ceremonia nupcial. Justo cuando todos los invitados estaban a punto de trasladarse al salón de recepción después de que los novios salieran por el camino virgen. Conde Snyder, por favor, dé un paso adelante. El conde Imbridge, que había llegado como mensajero imperial de la familia real Atronia, se levantó y habló con voz solemne. Ante esto, el conde Snyder se levantó de su asiento con una expresión que decía: ha llegado el momento. A su lado, Ava miró a su marido con una suave sonrisa, como para animarlo. Y el conde Snyder, delante de todos, fue delante del mensajero imperial, se arrodilló e inclinó la cabeza. Jacob Snyder, recibo la orden real. Las otras personas no podían entender lo que estaba pasando. Y el conde Imbridge sacó un pergamino enrollado de su pecho y lo leyó. La familia Snyder ha cumplido durante mucho tiempo con su deber como súbdito de la familia real Atronia. Además, nadie puede negar que han contribuido al desarrollo del reino logrando grandes méritos. Por lo tanto, el conde Imbridge compuso su respiración por un momento y luego continuó leyendo el edicto real. En nombre de Fiesta Gloria Atronia, 14º rey del reino de Atronia, por la presente elevo a la familia Snyder al rango de familia gran ducal y reconozco la soberanía independiente del feudo Snyder como ducado. Estoy simplemente agradecido por la gracia de su majestad el rey. El conde Snyder, no, el que ahora se había convertido en gran duque Snyder, aceptó respetuosamente la carta de nombramiento. Y los invitados a la boda, que habían estado observando esta escena, se conmovieron mucho. ¿Una familia granducal? Ahora, entonces. ¿Un estado independiente, la familia del conde Schneider en este momento? ¿Oh, qué pasa ahora? Los invitados, que habían presenciado el inesperado nacimiento de una familia granducal, se conmovieron mucho. Pero... aplausos, aplausos, aplausos. Felicitri. Su gracia, Gran Duque Snyder. Sus esfuerzos a lo largo de los años han sido reconocidos. Mis más sinceras felicitaciones. Aquellos que ya habían escuchado las circunstancias y sabían lideraron el camino, aplaudiendo y felicitando. Además, los demás también se sumaron. Por supuesto, sus mentes todavía eran complicadas. Aunque es un ducado, con el poder actual de la familia Snyder. No es menos que un reino. La presencia del dragón doble por sí sola está a la altura de un reino decente. Oh, tendré que alinearme bien, no. Si llega el caso, no me importa si es la cuarta concubina o incluso la 10ª. Definitivamente la empujaré. Para los políticos sensibles al poder, había mucho en qué pensar. Y aquellos que actuaron rápidamente actuaron con rapidez. Felicitri. Su gracia. Soy el vizconde Cantor. Hace tiempo que oigo hablar de la fama de su gracia y la admiro. Ejem, ¿de dónde viene alguien que ni siquiera es del este? Su gracia, soy el barón Sardain. Si rastreamos mi linaje, hace 5 generaciones, mis raíces estaban en el este. Es un honor conocerte así. Ejem, su gracia, una vez mi hijo recibió una paliza, quiero decir, una lección del gran joven maestro Snyder de la academia. Incluso los nobles a veces priorizan los beneficios prácticos por sobre el rostro. Compitieron por acercarse al gran duque Snyder, saludarlo e intentar conocerlo. Mirándolos desesperadamente tratando de crear incluso la más mínima conexión, el gran duque Snyder respondió con una sonrisa bondadosa. Pero interiormente estaba en alerta máxima y tenso. No debo mostrar ninguna debilidad. A partir de ahora tengo que acostumbrarme a este tipo de conversaciones políticas. Era diferente a cuando él era simplemente un humilde noble rural. Para desempeñar el papel de monarca que gobernaba un ducado como cabeza de una familia granducal, él mismo tuvo que cambiar. En cualquier caso, la verdadera gloria de la familia Snyder se revelaría una vez que su hijo asumiera el poder, pero tuvo que proteger su posición hasta entonces. No es así. Son. El gran duque Snyder miró a su hijo con expresión complacida. Con solo permanecer allí con una expresión resuelta y la boca firmemente cerrada, su presencia era extraordinaria. ¿Cómo pudo haber salido de él un hijo así? Solo mirarlo le hizo llorar.
Era el hijo más orgulloso del mundo y un hijo excelente, más de lo que merecía. Probablemente incluso ahora, su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro de la familia y su próximo curso de acción. Es un tipo sabio y meticuloso. Él debe tener un plan. De hecho, en ese momento Patrick estaba elaborando un plan meticuloso. Primero es abril. Y mañana es la mayor Isabella. Y al día siguiente está Elione. Lo estaba planeando muy meticulosamente. La recepción después de la ceremonia. Patrick y el gran duque Snyder tuvieron que moverse inquietos, atendiendo a los invitados. La mente de Patrick estaba en otra parte, pero sabía lo importante que era esto, así que participó en silencio. Su gracia, la felicito una vez más por convertirse en monarca de una nueva nación. Jajaja, en realidad no es por nada que haya hecho bien. En los viejos tiempos de la familia del barón Snyder, nunca pensé que llegaría un día como este. Así es. Eres realmente increíble. Si tienes un secreto, compártelo con nosotros. Ante las preguntas de nobles, el gran duque Snyder simplemente sonrió de buen humor y dijo: ¿Qué podría haber hecho? Es solo gracias a que mi hijo es tan excepcional. Ja ja ja. Señor Snyder, no, el gran joven maestro es verdaderamente excepcional. Él es realmente una gran figura. Ante las palabras del gran duque Snyder, algunos nobles sintieron genuina envidia. De hecho, hace apenas 20 años, el lugar llamado feudo Snyder era un feudo rural difícil de encontrar incluso si desplegabas un mapa. Pero ahora su fama resonaba en todo el continente. Y con este matrimonio como oportunidad, la familia real le había concedido oficialmente la independencia y renació como una nueva nación. El bondadoso hombre de mediana edad que tenían delante había ascendido de varón rural a fundador de una familia real. Honestamente, los otros nobles estaban celosos de esto. Para admitirlo 100 veces, si el propio gran duque lo hubiera hecho bien, tal vez lo habrían dejado así, pero... Todo es por culpa de su hijo, ¿no? Maldita sea, si tan solo tuviera un hijo como el doble dragón. ¡Qué bastardo tan afortunado! Pensar que un hombre que no se habría atrevido a mirarme a la cara en el pasado es ahora un gran duque. Para otros, el gran duque Snyder era simplemente un hombre afortunado que había tenido éxito porque tenía un buen hijo. A primera vista se reían y lo felicitaban, pero en medio de sus palabras había sutiles púas. TSK, 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 qué panda de idiotas. Patrick chasqueó la lengua hacia adentro al ver a los nobles celosos y sarcásticos hacia su padre. Sí. Para decirlo sin rodeos, era cierto que Patrick había elevado a la familia. Pero la razón por la que Patrick se había dedicado a trabajar incansablemente para la familia era porque el jefe de esta familia era Jacob Snyder. ¿Qué hubiera pasado si Patricio hubiera renacido en una familia noble común y corriente, y su padre fuera un noble arrogante lleno de autoridad y elitismo? Patrick nunca se habría dedicado a la familia de esta manera. A lo sumo, habría salido corriendo de la familia para evitar ver algo tan sucio y habría seguido mi propio camino. Ellos no lo saben. No saben lo difícil que es no solo aprender sobre la bondad, sino también practicarla. No se trata de querer que alguien lo reconozca. No se trata de hacerlo por algo a cambio. Se trata simplemente de hacer el bien porque es bueno, por supuesto. ¿Eso parece fácil? Ustedes no podrían hacerlo ni aunque se lo dijeran. Tontos estúpidos. Si hubiera podido, los habría golpeado a todos para callarlos. Pero que Patrick diera un paso adelante y los enfrentara aquí sería convertir a su padre en un completo espantapájaros, gran duque. Eso no serviría. Él tiene que hacer su trabajo. Puede que ahora esté un poco débil, pero a medida que la posición lo convierta en un hombre, lo dominará hasta cierto punto si sigue así. La recepción continuó hasta altas horas de la noche. Patrick, en caso de circunstancias imprevistas, no se fue a la mitad y se quedó hasta el final. Al ver al enviado de la Santa Teocracia en guerra y a la delegación del Imperio exudando una atmósfera sutil, y a los enviados de varios países poniendo a prueba sutilmente a su padre, no se atrevió a irse primero. La recepción finalmente finalizó a las 3 de la mañana. Solo entonces Patrick podría ser libre. Oh. Después de limpiar completamente el alcohol con su energía interna. Finalmente.
Patrick reforzó su corazón y abrió la puerta. Esta fue la primera vez desde que nació en esta vida que su corazón latía tanto solo por el acto de abrir una puerta. Y dentro, más allá de esta puerta. Oh. Has venido. Joven maestro. Señor Patricio. Eres demasiado, té. 3 novias, tan nerviosas como Patrick, estaban esperando. April, que ni siquiera podía mirar a Patrick a los ojos y estaba claramente nerviosa. Elione, cuyos ojos estaban llenos no solo de anhelo sino también de locura, miraba a Patrick como si lo devorara. Isabel, que hablaba con voz ronca pero cuyo rostro estaba rojo como una manzana. Las 3 hermosas novias habían estado esperando a Patrick hasta esta hora tardía. Veamos, oyes. Patrick, perdido en sus pensamientos. Había 3 novias, pero tuvo que despedir a 2 de ellas por ahora. ¿Pero qué debe decir y cómo debe despedirlos? ¿Cómo puedo hacerlo para que estén lo menos heridos posible? Fue entonces. Mientras Patrick deliberaba, Isabella empujó suavemente la espalda de April, enviándola hacia Patrick. Princesa. Lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Isabella, cediendo la primera noche con Patrick a April. April estaba nerviosa por su consideración y Elione. ¿Esperar? Si vamos en el orden en que nos conocimos, soy el último, ¿no? ¿Y qué, no quieres? Por supuesto que no quiero. Entonces, ¿cómo debemos decidir? Vamos a jugar a piedra, papel o tijera. Elione protestó vehementemente, pero Isabella negó con la cabeza y dijo. No importa, vámonos. Y ella personalmente tomó a Elione y salió de la habitación. Elione gritó, piedra, papel o tijera, incluso mientras la arrastraban, pero fue limpiamente ignorada. Y en el dormitorio, donde solo quedaron los 2. Patrick se acercó a April, le acarició la mejilla y le dijo. Honestamente. Cuando te acogí por primera vez, no pensé que algo así sucedería. Ante las palabras de Patrick, April asintió. De hecho, incluso ahora, no podía creerlo. El hecho de que en realidad se había casado con el joven maestro. ¿Qué pasa si todo esto es solo un sueño? ¿Qué pasa si cuando ella despierta del sueño vuelven a su antigua relación? Ella estaba llena de tanta ansiedad. A ella le habló Patrick. Pero ya sabes. Ahora que lo pienso, la idea de que otro hombre pudiera estar a tu lado, honestamente, no lo podía soportar. Joven maestro. Así que te lo prometo ahora. Me haré responsable de ti hasta el final. Y los labios de Patrick se encontraron suavemente con los de April. Fue el primer beso de la vida de Patrick Schneider. Mientras se besaban, la mano de Patrick se movía sigilosamente. Y como resultado de quitar el tirante del vestido que cubría el hombro de April. Es vos. El vestido de noche se deslizó hacia abajo, rozando su piel. Y la tenue luz de la lámpara iluminaba todo a su alrededor. Patrick se quedó sin palabras ante la impresionante belleza de la vista. No salió ni un suspiro. Una belleza que hace perder el alma. Sin dudarlo, Patrick llevó a April a la cama y la acostó. Y luego. Contacto 2. Capítulo 259. Puedo hacer esto bien. 2. Chirrido, chirrido. Chirrido. El sol de la mañana brillando a través de las cortinas y el canto de los pájaros. Ante ese sonido, Patrick abrió lentamente los ojos. Wook. Dormí bien. Fue la imagen de Patrick Schneider, que acababa de entrar en el dulce periodo de luna de miel una semana después de su boda. Con una expresión renovada, Patrick habló con su encantadora esposa, Isabella, que estaba acostada a su lado. ¿Dormiste bien? ¿Dormí bien? Si vas a decir eso. Isabella luchó por sentarse y continuó hablando, con los ojos parpadeando hacia Patrick. ¿No deberías, en conciencia, decir eso después de dejarme dormir? Bueno, no había excusa para esto. La semana pasada. Había sido una semana de noches frenéticas. Abril el primer día. Isabella en el segundo día. Elione al tercer día. Patrick Schneider,
que había pasado un tiempo de ensueño y éxtasis con sus hermosas esposas. Pero la alegría de la luna de miel apenas había comenzado. Al cuarto día. Entonces, ¿quién será hoy? Antes de que Patrick pudiera terminar sus palabras, dijo April. La princesa. La princesa dijo que lo haría. Ante eso, Isabella se apresuró a decir. No, cuando lo hice. Eso. Si miras el orden, es un círculo completo, así que es tu turno, April, ¿no? No. No, estoy bien. Realmente. Entonces Elione. Imposible. 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 Absolutamente imposible. Dijo Elione con los ojos vidriosos. Si vuelvo a pasar por eso, me convertiré en el elfo capturado por el orco en las historias. Sus reacciones fueron bastante refrescantes. De hecho, aunque no lo supieran, Patrick Snyder no solo era bueno con la espada. Era un verdadero maestro de la noche. ¿Por qué? La razón se puede encontrar en su esposa de su vida pasada, una esposa del clan Dan de Sichuan. La divina doctora Saintes, Dan Suryeon. Su existencia. En Jianbu, el clan Sichuan Dan ha sido famoso por tres cosas desde la antigüedad. Veneno, armas ocultas y las hermosas mujeres del clan Deng. Las mujeres del clan Deng llevan veneno y espinas, pero son fatalmente hermosas y fragantes. Si un hombre les quita las espinas y soporta su veneno, poseerá la flor más hermosa del mundo. ¿Por qué surgió tal dicho? Esto se debe a que las hijas del clan Dan de Sichuan reciben una educación completa desde una edad temprana para matrimonios políticos. A las hijas del clan Dan se les enseñan las artes secretas del dormitorio y las técnicas de tocador de la familia, que superan incluso a las de las concubinas del emperador desde una edad temprana. ¿Por qué? Para que el clan Dan reine como gobernantes de Sichuan, deben mantener fuertes lazos matrimoniales. Para ello no se trataba solo de casarse, la vida matrimonial que siguió también fue muy importante. Como dicen, si la esposa es bonita, uno se inclinará incluso ante los postes de la casa de los suegros, ¿verdad? Si vas a Sichuan, tendrás que hacer fila para inclinarte ante los postes del clan Dan. Así de enamorados estaban muchos hombres de las mujeres del clan Dan. Y Patrick se había casado con la preciada hija de ese clan Dan de Sichuan y vivía con ella, compartiendo manta y piel. En otras palabras, su nivel de experiencia era diferente al de estas nuevas novias. Abril, ahora es el momento de demostrar tu valor como caballero. No, pero Su Alteza, ¿no es usted el mejor graduado de la Facultad de Caballeros de la Academia? No soy rival para ti, que has sido pionero en el Reino Supremo. Entonces, Elione. Eres tú quien lleva más tiempo con el joven maestro. No. Si vuelvo a pasar por eso, seré corrompido. El placer me oscurecerá. En medio de su vacilación, la mano de Patrick aterrizó en el hombro de April. Abril gana. Yo. Joven maestro. Está bien si no quieres, pero... No es que no quiera. No lo es, pero... Entonces eso está resuelto. Antes de que pudieran salir otras palabras, Patrick tomó la mano de April y se la llevó. Y April, aturdida, fue conducida al dormitorio, y un momento después. Almohadilla, 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 almohadilla. ¿Qué diablos podría hacer que una caballero que ha sido pionera en el Reino Supremo emita tal sonido? Y así pasó una semana frenética. Una semana después de pasar tiempo íntegramente con sus esposas, sin que nadie lo molestara. Patrick se dirigió al comedor por primera vez en mucho tiempo para comer con su familia. Esperando a Patricio estaba el conde, no, ahora el gran duque y la duquesa Snyder. Ejem, bienvenido, de vuelta. ¿Has estado bien? Ha pasado mucho tiempo. Vaya, es incómodo. Había algo que querían preguntar, pero dudaban, estaban demasiado avergonzados para preguntar directamente, y al ver a sus padres así, Patrick escapó un suspiro. Las chicas se despertarán más tarde. O ya se han despertado. Ante las palabras de Patricio, el gran duque y la duquesa Snyder se rieron torpemente y dijeron: Sí. Déjalos descansar bien.
Deberían descansar bien. De hecho, ¿no podemos ser un poco menos incómodos? Al ver sus ojos evitando los suyos, pero sus labios ansiosos por burlarse de él, Patrick escapó por sí solo con un suspiro. Ahora que lo pienso, fue así también en mi vida pasada. Ejem. ¿Por qué no duermes un poco más? ¿Por qué te despertaste tan temprano? Hermano mayor. Pensé que te despertarías mucho más tarde. Jejeje. ¿Qué? Ah, ¿qué pasa? Solo me estaba riendo, Aka, no me golpees. Bastardos podridos. El maestro era una cosa, pero si los discípulos menores y sobrinos se burlaban de su gran hermano mayor, merecían ser derrotados. Para escapar de esta atmósfera incómoda y molesta. ¿Cómo gestionarás los asuntos del Estado a partir de ahora? Hablar de trabajo es lo mejor. Ante las palabras de Patricio, el gran duque Snyder hizo una pausa por un momento y luego habló. Para ser honesto, yo mismo no estoy seguro. Aunque nos hayamos convertido en ducado, el territorio que gobierno no se ha expandido, ni la población ha aumentado. El gran duque Schneider continuó con una expresión amarga. Por ahora, creo que sería mejor mantener el status quo como lo hemos estado haciendo y hacer cambios gradualmente. Mientras lo decía, el gran duque Snyder se preguntó si estaba siendo demasiado pasivo. Pero Patrick, que escuchó sus palabras, asintió y dijo: creo que esa también es una buena idea. Aunque era un enfoque un tanto pasivo, era mucho mejor que empezar cosas imprudentemente, intoxicado por el poder y el estatus repentinamente aumentados. Bueno, mi padre no es ese tipo de persona. Sin embargo, ahora que el marco había cambiado de feudo a nación, el cambio era esencial. Y si su padre no podía liderar ese cambio él mismo, solo necesitaba adjuntarle una persona competente en ese campo. Patrick habló mientras comía la ensalada frente a él. Para ser honesto, tampoco tengo un plan detallado. Pero en casos como este dicen que el personal lo es todo. ¿Qué significa eso? Significa que es mejor colocar a las personas adecuadas en los lugares adecuados que dar un paso adelante personalmente y ocuparte de todo. Entonces tendré que otorgar títulos a mis vasallos y dividir el trabajo para gestionarlo. Sí. Y hay una persona que me gustaría presentarles, padre. ¿Una introducción? Sí. Lo traeré un poco más tarde. Después de la comida. Patrick presentó al gran duque Snyder a un hombre de mediana edad. Es un placer conocerte por primera vez. Su gracia. Mi nombre es Alexander Krupa. Ah, entonces eres tú quien. El gran duque Schneider se puso nervioso por un momento. El renombrado primer ministro del reino portuario, el duque Alejandro Krupa. Así como los nombres de caballeros expertos se difundieron entre los caballeros, para alguien como el gran duque Snyder, que alguna vez había aspirado a ser un erudito legal, el duque Krupa era objeto de admiración. Es un placer conocerte, por primera vez. Duque. Ya no soy duque. Ja ja ja. El gran duque Schneider simplemente se rió. Después de todo, la razón principal por la que este hombre ya no era duque era su propio hijo. Alexander Krupa habló con el gran duque Snyder. Incluso si tuviera el estatus de duque, su gracia ya no está en condiciones de inclinar la cabeza tan descuidadamente. Una voz tranquila pero estricta y firme. El gran duque Snyder asintió de buena gana y dijo: aún no estoy acostumbrado, por eso pido vuestra comprensión. Alexander Krupa asintió lentamente. Pero al mismo tiempo, miró a Patrick por el rabillo del ojo. Luego, mirando nuevamente al gran duque Snyder frente a él, pensó para sí mismo: no parece ser un individuo particularmente destacado. Había abandonado el reino del puerto porque había reconocido a Patricio como un monarca excepcional. Por supuesto, el estatus actual de Patricio era el de heredero y el jefe oficial de la familia Snyder era el gran duque Snyder. Pero aún así, no esperaba mucho, pero esto es un poco. Decepcionado por la actitud dependiente de su antiguo señor, el rey Darius, no pudo evitar dudar. Incluso viendo la flagrante decepción en el rostro de Alexander Krupa, el gran duque Snyder no dijo nada. Hola. Señor. Fue entonces. Se escuchó la voz desafiante de Patrick.
Girando la cabeza para mirar, estaba Patrick con los brazos cruzados, hablando con Alexander Krupa. Será mejor que tengas cuidado con los ojos. Sí. Normalmente respeto a las personas que usan la cabeza. ¿Desde cuándo, bastardo? Sentía como si pudiera oír la voz de alguien feo, pero simplemente la dejó pasar. Y él siguió hablando. Pero ya sabes. Hay una línea. Hay una línea para todo en el mundo, ¿verdad? Si cruzas esa línea, no hay nada. No había ningún tema, pero no era difícil de entender. El inteligente Alexander Krupa inclinó rápidamente la cabeza y pidió disculpas al gran duque Snyder. Me disculpo. Su gracia. Fui grosero. En absoluto. Todavía estamos en una relación en la que aún no estamos acostumbrados el uno al otro. Sí. Acostumbrémonos poco a poco el uno al otro. Al ver al gran duque Snyder hablar con una impresión bondadosa y sonriente, Alexander Krupa se dio cuenta. El padre y el hijo son realmente muy diferentes. Parece que las personas inteligentes son realmente ingeniosas. Un momento después, Alexander Krupa explicó sus circunstancias y expresó su intención de unirse al feudo de Snyder. Entonces, usted está diciendo que desea establecer formalmente una posición en nuestro ducado Snyder, señor. Sí. Eso es correcto. Su gracia. El corazón del gran duque Snyder latía con fuerza. Alexander Krupa era el administrador capaz que había establecido un fuerte sistema centralizado en el reino del puerto, que había sido fragmentado por la proliferación de nobles caudillos. Era precisamente el tipo de talento que más necesitaba el ducado Snyder, que intentaba sentar sus bases como nación. Si lo desea, me gustaría nombrarlo primer ministro de nuestro ducado Snyder. Si me lo confías, haré lo mejor que pueda. Alejandro Krupa. La nueva carrera del hombre antaño llamado el renombrado primer ministro del Reino del Puerto comenzó en el ducado Snyder. Poco tiempo después, se anunció oficialmente que a Alexander Krupa se le había concedido el título de conde del ducado Snyder y simultáneamente fue nombrado primer ministro encargado de los asuntos internos. No estaba claro si esto debería llamarse una cita en paracaídas o un trato preferencial para un profesional experimentado, pero lo que estaba claro era que él era la piedra que había entrado. Primero debo establecer mi propia posición. Alexander Krupa lo sabía. Lo más importante para él ahora era lo bien que podía integrarse en su nuevo puesto. ¿Se acercaría a ellos cordialmente, se integraría bien y se infiltraría? ¿O expulsaría a las figuras existentes y les arrebataría sus posiciones? De cualquier manera, el conde Krupa tenía confianza. Pero has llegado. Contar. Es un placer conocerte. Varón. El honor es todo mío, ¿procederemos inmediatamente con el traspaso de funciones? Por supuesto. Primero, aquí están los documentos relacionados con las finanzas del feudo. Y este es el historial de transacciones con el gremio de comerciantes de Elvador, y estos son los informes de gastos y salarios de la orden caballeresca. ¿Y qué es esto? ¿Esta cooperación conforme? Chandler, que se había desempeñado como administrador del feudo y mayordomo de la mansión Snyder, y recientemente había sido ascendido a barón, proporcionó fácilmente todos los materiales. No, esto fue más que solo cumplimiento. Gracias, muchas gracias por venir a nuestro país. Contar. Chandler, que había entregado todos los materiales, sostuvo firmemente la mano del conde Krupa y dijo con lágrimas en los ojos. El conde Krupa quedó bastante desconcertado por su apariencia onerosa. Sir. Varón. Finalmente. Por fin puedo dormir más de 4 horas al día. Realmente nunca olvidaré esta gracia por el resto de mi vida. Pues bien, seguiré mi camino. Y al ver a Chandler huir como si huyera, el conde Krupa sintió un extraño escalofrío. Le tomó menos de 3 días darse cuenta de la verdadera naturaleza de ese sentimiento. 3 días después, Patrick estaba entrenando a la Orden de Caballeros, soldados y guerreros orcos en el campo de entrenamiento del feudo. Puedo ver tus pies, bastardos, eso es correr, eso es caminar.
Ubaak. Por favor regresa al reino demoníaco, joven maestro. Ahora soy el gran joven maestro. Simplemente muévete. O morir. Al escuchar los gritos angustiados, Patrick sonrió satisfecho. Había pasado un tiempo desde que supervisó el entrenamiento de los niños. Escuchando los lamentos resonando por todo el campo de entrenamiento. Ah, esto es tan curativo. Verdaderamente un demonio. Alguien demacrado se acercó a Patrick. Gran joven maestro. Oh. Señor, ¿por qué estás aquí? ¿No estás ocupado? Según las palabras de Patrick, el esqueleto, no, el hombre de mediana edad rechinando los dientes era el conde Krupa, que había sido investido primer ministro del ducado Snyder hacía solo 3 días. Tengo algo que decirte. ¿Qué es? Seguir. Por favor, contrate más personas para la administración. ¿Por qué? Ante la pregunta de Patricio, el conde Krupa apretó los dientes y dijo. O contrata más personas. O aceptar mi renuncia. O mejor aún, simplemente mátame. Vamos, solo llevas poco tiempo en el cargo, ¿por qué haces tanto alboroto? Un alboroto. En ese momento, por primera vez en su vida, el conde Krupa sintió la necesidad de golpear a alguien en la cara. Durante los últimos 3 días había estado viviendo enterrado en una montaña de documentos. Había trabajado mientras comía e incluso llevaba documentos consigo cuando iba al baño. Pero no importaba cuánto procesara y procesara, la velocidad a la que se acumulaba el trabajo era mucho más rápida que la velocidad a la que podía manejarlo. No es que fuera incompetente y procesara el trabajo lentamente. El problema era que simplemente había muy pocas personas en el feudo de Snyder que pudieran realizar trabajos administrativos. Y también influyó la forma ineficiente de gestionar el trabajo, dada la escasa mano de obra. Mira esto. ¿Qué es? El conde Krupa desplegó el documento y lo leyó. Un amigo pidió prestadas 5 monedas de plata en una fiesta hace un mes y no las devolvió, así que ¿qué debo hacer? ¡Qué mal tipo! Ese no es el punto. Vaya, qué voz tan retumbante. Por un momento pensé que era el rugido de un león. El conde Krupa miró a Patrick con los ojos inyectados en sangre y dijo. ¿Por qué una petición como esta llega hasta el primer ministro de una nación? Hay que trabajar duro tanto en asuntos pequeños como grandes, ¿no es eso lo que hace un verdadero funcionario? TSK. Todo esto se debe a que te falta el espíritu de amar a la gente y servirla. TSK, qué malcriado. El conde Krupa quedó boquiabierto. Y un poco tarde, pero él también llegó a tener la idea que tiene la mayoría de las personas que conocen a Patrick Schneider. ¿Qué clase de persona es esta? Sí. Esto es normal. Capítulo 260. ¿Puedo hacer esto bien? 3. Un momento después. El conde Krupa, habiendo recuperado un poco su estado mental, se tocó la frente palpitante con la mano y dijo. Cualquiera sea el motivo, el trabajo administrativo no funcionará adecuadamente a este ritmo. ¿Y qué quieres que haga? Tenemos escasez de mano de obra. Por favor, proporcione refuerzos. No. Un rechazo firme. Ante esto, el conde Krupa apretó los dientes y lo interrogó. ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces Patrick dijo con cara seria. Mira aquí, conde. No es que me niegue a contratar más personas porque sea tacaño con los costos laborales. Creo que eso es exactamente todo. Eso es correcto. No se deje engañar, conde. Callarse la boca. Después de silenciar a los caballeros que intervenían, Patrick volvió a explicarlo con calma. Incluso si quiero reclutar talento, no es como si personas talentosas que pueden manejar el trabajo administrativo aparecieran de la nada, ¿verdad? La mayoría de la gente del feudo ni siquiera sabe leer ni escribir, así que ¿dónde se supone que debo encontrar personal administrativo? Y el hecho de que el trabajo sea tan trivial no es culpa mía. Es porque mi padre tiene la costumbre de ocuparse de cada uno de los asuntos del pueblo del feudo. El conde Krupa apretó la mandíbula. Sí.
En los días en que era varón rural, el señor podría haber tenido la posibilidad de ocuparse incluso de los pequeños inconvenientes de la gente del feudo de esta manera. No había muchos señores así, pero digamos que un señor amable y diligente podría hacerlo. Pero ahora, el Ducado Schneider es una nación propiamente dicha con una población de más de 100.000 habitantes y dos grandes ciudades. ¿Cómo diablos se suponía que iba a manejar todo esto? Las quejas civiles menores y los delitos menores triviales como este deben ser manejados rápidamente en el lugar por funcionarios de bajo rango. De lo contrario, la gente del feudo se vería perjudicada y los funcionarios administrativos simplemente morirían por exceso de trabajo. Dijo el conde Krupa con expresión endurecida. ¿Entonces tengo que encontrar a la gente yo mismo? Bueno, lo has estado haciendo bien hasta ahora, así que no hay necesidad de llegar tan lejos. Una vez más, no es que sea tacaño con los salarios. Es solo que no sé qué efectos secundarios podría traer un cambio rápido al país, así que estoy tratando de ir despacio. Deduciré los salarios de mi propio sueldo. Ja, ja, ja. Entonces, por favor, ocúpate de ello, conde. El conde Krupa suspiró mientras observaba a Patricio, que le daba palmaditas en la espalda y le daba su más sincero permiso. ¿Puedo hacer esto bien? Su vida en el ducado Schneider apenas había comenzado. Buena suerte. Alexander Krupa se graduó de la Academia del Reino del Puerto. Y era una persona talentosa que se había graduado como el mejor de su clase, habiendo estudiado Derecho y Administración al mismo tiempo. Tenía numerosos compañeros de clase, mayores y menores, y entre ellos se encontraban aquellos que eran hábiles pero que no habían asumido puestos administrativos por motivos personales. La mayoría de ellos eran personas que habían renunciado, disgustadas con las luchas entre facciones políticas. El conde Krupa les envió cartas pidiéndoles ayuda y, como su red era bastante amplia, más de 30 administradores acudieron al ducado Schneider en menos de un mes. El conde Krupa los asignó directamente bajo su mando y comenzó a dividir y procesar el trabajo. Y el efecto fue inmediato. ¿Ya ha sido procesado? ¡Guau! Eso es realmente rápido. Pensar que se emitiría un permiso comercial tan rápidamente. A medida que los trabajos avanzaban rápidamente, la satisfacción de los residentes aumentó considerablemente. Y lo mismo ocurrió con los caballeros. ¿Qué es esto? ¿Podría ser esta la criatura llamada caballo? Ahora que lo pienso, he oído hablar de ello. Dicen que los caballeros originalmente montaban a caballo. Incluso lleva armadura de caballo. El apoyo necesario para los caballeros tomó forma. Caballos de guerra, establos para cuidarlos y un herrero dedicado al mantenimiento de equipos, etc. Como resultado, la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo, que había estado recibiendo un trato terrible a pesar de sus habilidades, ahora comenzó a verse bastante caballerosa. Naturalmente, los caballeros estaban muy satisfechos. TSK, si están tan bien alimentados y calientes, los niños se volverán perezosos. Excepto una persona, claro está. Ya sabes, un artista marcial. Debería hacerse amigo del peligro, evitar el lujo, no temer las dificultades y vivir así para tener estilo. TSK. En mi época no era así. Era alguien a quien realmente no le gustaba el hecho de que la orden caballeresca estuviera empezando a convertirse en un sumidero de dinero. En cualquier caso, con el pleno apoyo del gran duque Schneider, el conde Krupa estableció progresivamente el sistema de la nación. En solo 50 días, el ducado Schneider había establecido un sistema administrativo casi perfecto. Por supuesto, en el proceso hubo que realizar una cantidad considerable de gastos financieros, pero Patrick, aunque se quejaba, no se opuso. No basta con que podamos comer y vivir sin morirnos de hambre, ¿realmente necesitamos pagar salarios tan altos? ¿Gastos de mantenimiento de dignidad? Oh Dios mío. ¿Debo llevarlos al campo de entrenamiento? Haré que se den cuenta de lo digno que es simplemente poder caminar sobre dos pies. Ya sabes. Un funcionario debe estar limpio y erguido. Si solo les importa el dinero, eso no sirve de nada. Como dije, él se quejó. Infinitamente. Pero Patricio todavía toleraba las reformas del conde Krupa.
porque reconoció los cambios positivos que se estaban produciendo en proporción al dinero que se gastaba. Al observar cómo la nación iba tomando forma poco a poco, Patrick comenzó a alejarse lentamente de diversas tareas. Y luego, ahora puedo ignorar otras cosas por un momento y concentrarme en mi entrenamiento en serio. Patrick, que hasta ahora había estado involucrado y gestionado todos los asuntos mayores y menores del feudo, finalmente tuvo algo de tiempo para sí mismo. Y podría centrar ese tiempo libre en el entrenamiento. Y recientemente, Patricio había confiado el entrenamiento de la Orden de Caballería a su esposa, April, y se dedicó a su entrenamiento personal. Ese bastardo gato pálido y manchado. Quan. La próxima vez que lo vea, lo despellejaré vivo. Cuac, bac, 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 ba. Y lo venderé a un precio alto. Cucucucucucón. Cualesquiera que fueran sus motivos, era una rara oportunidad para Patrick dedicarse al entrenamiento personal después de mucho tiempo. Aunque ese tiempo no fue largo. Joven maestro. Tengo noticias urgentes. Te lo dije, ya no soy el joven maestro. Patrick suspiró mientras miraba a April, quien todavía lo llamaba joven maestro. April se sonrojó como una manzana y dijo: Ya me he acostumbrado. No hagas eso, intenta llamarme de otra manera. ¿Qué título debo utilizar? Cariño, cariño, tú, mi señor, querido. Toma, pruébalo. ¿Cómo podría atreverme? Había algunas palabras que ella no conocía, pero todas eran títulos por los que era complicado llamarlo directamente. Al ver a April, sonrojado y tímido, Patrick. Oh. Entonces serás lindo al respecto, ¿verdad? Patrick sonrió y envolvió su mano alrededor de la cintura de April, arrastrándola hacia adentro. April se sonrojó. ¿Por qué esta persona, que antes era así? April había servido estrechamente a Patrick durante mucho tiempo. Pero durante ese tiempo, Patrick había sido tan indiferente a los problemas de las mujeres que parecía completamente casto. No había mostrado tal inclinación no solo hacia otras damas nobles sino también hacia las doncellas de la mansión del feudo e incluso hacia ella misma, que estaba justo a su lado. Pero después de casarse, ¿qué quieres que haga cuando muestres un lado tan lindo, Ante la acción de Patrick de acercar a April a él, sus rostros se volvieron tan cercanos que casi se tocaban. April se sonrojó y dijo: Tengo algo que informar. Por favor, escuche primero. Continuar. Probablemente no sea nada especial de todos modos. A Patrick, que planeaba escuchar brevemente y luego pasar un buen rato con su hermosa esposa, April le habló. El reino Caesar ha caído. Y el reino de Cator se ha fusionado con el reino Yusef. Esto fue algo especial. Y un recuerdo pasó por la mente de Patrick. En los próximos 2 meses anexaremos el reino de Cator y el reino Caesar. Es el loco bastardo. Eso fue lo que había dicho Noah Gregory antes de separarse de Patrick. Pero pensándolo con frialdad, era una afirmación que carecía de realidad. ¿Devorando 2 países en solo 2 meses? ¿Tiene eso siquiera sentido? Es lo que pensé, pero parece que realmente lo hizo. April le habló al aturdido Patrick. Red ha venido a informar el contenido detallado, ¿te gustaría ir a escucharlo en persona? Supongo que tengo que hacerlo. Esto era algo a lo que tenía que prestar atención. Tiempo de rebobinado. Desde el momento en que Noah Gregory se separó de Patrick y regresó a su país natal, el reino de Joseph comenzó a intensificar la guerra en serio. No debemos prolongar más esta guerra. Si la guerra se prolonga mientras nos falta comida, incluso si ganamos, nos esperará un futuro más difícil. Dijo el rey Hegemón Sirion durante una negociación directa con el rey Arein Amud de Cator III de Decatur. El rey Arein también estuvo de acuerdo con esta declaración. Tienes razón, pero ¿cómo podemos poner fin a esta guerra? Deberíamos firmar un tratado de paz o algo así. Ante las palabras del rey Arein, el rey Hegemón meneó la cabeza y dijo con firmeza: Lancemos una ofensiva total. Una ofensiva total. Tomaremos la iniciativa. El reino de Cator nos apoyará desde atrás. Capturemos de inmediato la capital del reino Caesar. Pensamiento del rey Arein. No hay nada que perder.
Si el reino de Yusef, liderado por el rey Hegemón, toma la iniciativa y apoya desde atrás, sus pérdidas serán relativamente pequeñas. Estaba agradecido de que prestaran su fuerza en esta guerra, pero también era cierto que el crecimiento del reino de Yusef, que se había tragado el reino de la llama, era aterrador. Entonces, sería bueno agotar las fuerzas del reino Yusef en esta ocasión. Habiendo organizado sus pensamientos, el rey Arein estuvo de acuerdo con las palabras del rey Hegemón. Muy bien. Hagámoslo. Las fuerzas combinadas del reino Yusef y el reino de Cator jugaron su carta de triunfo de una ofensiva total. Y a esto, el reino Caisar. Tontos insolentes, se atreven a desafiarme de frente solo porque dos países pequeños han unido sus fuerzas. El rey George Buckenhasar del reino Caisar estaba consumido por la ira. En primer lugar, esta guerra nunca tuvo la intención de prolongarse tanto tiempo. Después de conquistar el reino de Cator, había planeado detenerse después de tomar aproximadamente la mitad de su territorio y reparaciones. Esto se debió a que enfrentarse al gran bosque directamente en la frontera era una carga, y esta guerra en sí misma fue una guerra para restaurar el prestigio recientemente caído del reino Caisar. El doble dragón. Por culpa de ese maldito bastardo. La raíz de todo mal fue Patrick Schneider. Al menos esa era la percepción en la mente del rey Georgia. Patrick había llegado al reino Caisar y había cortado al conde Calvensback por la mitad. Eso se convirtió en la causa de una batalla a gran escala y, como resultado, Caisar fue derrotado. E incluso perdió a 2 espadachines más de 7 estrellas. Para una sola nación, el daño infligido por una sola persona fue demasiado fatal. Además, toda la historia del incidente fue revelada más tarde. El hecho de que la causa originalmente fuera el conde Calvensback del reino Caisar gobernando a los ciudadanos de Andemion con tiranía se extendió por todo el continente, y el rostro del reino Caisar quedó completamente destrozado. A medida que la fama de Patrick Schneider aumentó, el nombre del reino Caisar cayó al suelo en proporción. En respuesta, el rey George eligió la guerra para revivir de alguna manera el prestigio y el estatus de la nación. El reino de Cator. Era una presa perfectamente adecuada y fácil. Había planeado encontrar un pretexto, ganar la guerra y recibir territorio y reparaciones para elevar el prestigio de la nación y al mismo tiempo obtener beneficios prácticos. Pero en esa guerra, cuando el conde Helios Gelshen perdió la vida a manos del marqués Dustin Robski, la lanza divina del Decator, la historia dio otro giro. Había perdido 3 ante Patrick, y ahora otro, por lo que había perdido un total de 4. Esta ya no era una cacería para salvar las apariencias. El reino Caisar había entrado en una guerra sin lugar donde retirarse. Borraré el reino de Cator del mapa, moviliza a todo el ejército y ataca. Por orden del rey Georgia, los 5 caballeros de 7 estrellas restantes y un ejército de 120.000 hombres se movilizaron para invadir el reino de Cator. Cuando el reino Caisar atacó con determinación, el reino de Cator tuvo que retirarse, sufriendo repetidas derrotas. En primer lugar, la diferencia de poder militar entre los dos países era demasiado grande. Pero aquí apareció otra variable, y fue el rey Hegemón Sierion, monarca del reino de Yusef, que había surgido como una nación poderosa en el norte. Él, diciendo que se atrevió a atacar a sus hermanos en el este, dirigió él mismo su ejército para ayudar al reino de Cator incluso antes de que solicitaran apoyo. Gracias a la participación del rey Hegemón en la guerra, el campo de batalla recuperó su equilibrio y el reino de Cator, que se enfrentaba a una crisis nacional, se salvó literalmente. Como resultado, incluso en el reino de Cator, los elogios al rey Hegemón Sierion eran infinitos. Y ahora. Finalmente, los dos reinos lanzaron una guerra frontal a gran escala con el rey Hegemón Sierion al frente. Este hecho asestó un duro golpe al orgullo del rey Georgia. Tontos insolentes. Pensar que pueden amenazarme solo porque 2 países pequeños han unido sus fuerzas. Se levantó de su asiento y gritó. Es una guerra a gran escala, moviliza a todo el ejército, derrota al enemigo y tráeme la cabeza del rey Hegemón. Incluso si 2 países hubieran unido sus fuerzas, el poder militar del reino Caisar abrumó a las fuerzas combinadas de los 2 países. Este fue un hecho objetivo. Por eso el rey Georgia había elegido sin vacilar una guerra a gran escala. A él se le acercó un sujeto y le dijo: Su Alteza,
Esta es información ultrasecreta. Mientras susurraba algo al oído del rey Georgia, la tez del rey cambió sutilmente. ¿Estás seguro? Es información que ha sido confirmada varias veces. No hay ningún error. Oh. Sí. Así es. Una sonrisa astuta apareció en el rostro del rey Georgia. Los dioses nos están ayudando. Contacto 2.